Buenas tardes a todos. En esta 25ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, presentamos el trabajo titulado Síntesis de nanoestructuras platino-molibdeno soportadas sobre nanotubos de carbón multipared y reducidas con química verde y su actividad electrocatalítica en la reacción de reducción de oxígeno. A manera de introducción, podemos decir que la problemática ambiental y la falta de reservas en torno a las fuentes de energía de los recursos no renovables han impulsado la búsqueda de energías alternas que sean de fácil disposición, alta eficiencia y sobre todo que presenten baja emisión contaminante a la atmósfera. Una propuesta en donde se ha puesto énfasis es la investigación de celdas de combustible para la producción de energía limpia. Dentro de las celdas de combustible, las de membranas de intercambio protónico, con sus siglas en inglés PEMFC, son las que han tenido mayor desarrollo tecnológico. Con altas eficiencias, operan a bajas temperaturas, lo cual permite su aplicación en sistemas móviles y estacionarios, además de que se disminuyen notablemente los contaminantes emitidos a la atmósfera. Las celdas de combustible son generadoras de energía donde se lleva a cabo una reacción electroquímica entre un combustible y un oxidante. El producto de las reacciones redox en las celdas de combustible producen una corriente eléctrica, calor y agua. De las reacciones que se llevan a cabo en la celda de combustible, la reacción de reducción de oxígeno es la reacción limitante, ya que es de 4 órdenes de magnitud más lenta que la reacción de oxidación de hidrógeno. Esto se debe a la estabilidad de la molécula de oxígeno y al doble enlace que presenta, lo cual requiere de un mayor potencial para que se lleve a cabo, 1.23 volts. Para obtener altas conversiones en esta reacción, se utiliza el platino y las aleaciones soportadas sobre carbono como cátodo, ya que catalizan la reacción de reducción de oxígeno en un proceso que favorece la transferencia directa de 4 electrones para formar agua. De lo contrario, si se forman intermediarios en la reacción, como el peróxido de hidrógeno, puede generar reacciones secundarias que a largo plazo ponen en riesgo la estabilidad de los componentes de la celda. Así, los principales desafíos que se presentan para resolver estos problemas es reducir la carga del metal noble para disminuir el costo sin afectar la actividad electrocatalítica, por lo que para poder llevar a cabo tales objetivos es necesario la búsqueda de nuevos métodos de síntesis para incrementar el área superficial efectiva en el catalizador, obtener nanoestructuras, controlando el tamaño y la estabilidad de las partículas, siendo las rutas de química verde una opción viable. El uso también de diferentes tipos de soporte para el desarrollo de electrocatalizadores es una buena alternativa para lograr tales objetivos, así como la adecuada selección de la fase activa. Todo ello abre la posibilidad de preparar electrocatalizadores de alto desempeño. El objetivo de este trabajo es sintetizar nanopartículas de platino molibdeno soportados en una matriz de nanotubos de carbón mediante el método de impregnación y reducidas por una ruta de química verde para realizar posteriormente su caracterización estructural y morfológica y finalmente evaluar su actividad electrocatalítica para la reacción de reducción de oxígeno. Para la planificación de la presentación, primero hablaremos del método de impregnación y la reducción por química verde empleada para la síntesis de las nanoestructuras. Luego se explicarán los resultados sobre las propiedades estructurales y la actividad electrocatalítica. Finalmente, expondremos las conclusiones. La síntesis de las nanoestructuras fue llevada a cabo bajo el método de impregnación vía húmeda, para lo cual se emplearon los reactivos que se muestran a la izquierda de la diapositiva. Los nanotubos obtenidos tienen un pretratamiento ácido previo con ácido sulfúrico y ácido nítrico, lavados y secados. Este soporte de nanotubos ya de carbón pretratados se coloca en un matraz balón con isopropanol y agitación de 900 revoluciones por minuto y se calienta hasta 70 grados centígrados. Posteriormente se inicia la adición por goteo de los precursores previamente disueltos en isopropanol, agitando durante 1 hora. Después
Se coloca un goteo de una solución de extracto de eucalipto previamente obtenida con 5 gramos de hojas secas entre 100 mililitros de agua caliente. Continuando la agitación, se completan 2 horas. Se agrega etilenglicol para estabilizar la solución, se filtra la mezcla y los sólidos se secan a una temperatura de 60 grados centígrados durante 24 horas. La tabla 1 muestra la identificación de las muestras obtenidas para la investigación, en donde se obtienen 3 muestras. La muestra 1 es el blanco con solo nanotubos de carbón de multipared. La muestra 2 con un 8% de platino y 2% de molibdeno, y la muestra 3 con un 10% de platino, siendo el soporte para estas dos últimas muestras el 90% restante. Para determinar la estructura cristalina y tamaño de partícula de las nanoestructuras sintetizadas en este estudio, se emplea la técnica de difracción de rayos X. En la figura se presentan los difractogramas de las muestras M1, M2 y M3. El difractograma de la muestra M1 presenta una reflexión 2θ a 26.3 correspondiente al plano 002 de la estructura hexagonal del carbono con la carta ICSD 98061-7290, lo cual demuestra la presencia de la estructura de los nanotubos de carbono. Las reflexiones presentadas en el difractograma de la muestra M3 presenta en el ángulo 2θ picos de 39.7, 46.2, 67.6, 81.4 y 85.8, indicando la presencia de platino de acuerdo a la carta ICSD 946490. De acuerdo con los cálculos con la ecuación de Scherrer, en la fracción 111, el tamaño de partícula del platino es de 3.54. La presencia de molibdeno se demuestra por las reflexiones presentadas en el ángulo 2θ a 27.7, de acuerdo con la carta ICSD 895023. En la figura número 2 se muestran las micrografías del microscopio electrónico de transmisión de las muestras M3 y M2, donde se observa la morfología tubular del soporte con las nanopartículas de platino y molibdeno dispersadas sobre su superficie. La forma de las nanopartículas es circular, con tamaño medio de diámetro, que oscila para la muestra 3 entre 3 y 5 nanómetros, la cual contiene solo platino, y para la muestra 2 con tamaños de 4 a 9 nanómetros. Se presenta en la parte inferior del análisis químico el EDS respectivo, corroborando la presencia de la fase metálica. En la parte derecha se observa la estadística obtenida de los tamaños de partícula de estas dos muestras, siendo mayor en la M2, que contiene molibdeno. En cuanto a la caracterización electroquímica, en la figura 3 se muestra la voltametría cíclica de las muestras M1, M2 y M3, donde se puede observar el comportamiento típico de un electrodo de platino en las muestras M2 y M3 en medio ácido. En los voltamperogramas de las muestras M2 y M3 se observa la zona de absorción y desorción de los protones en la región de 0 a 0.3 volts contra el electrodo normal de hidrógeno. Continuando con el barrido anódico, a partir de un potencial de 0.5 volts, la absorción de iones hidroxilo en la superficie de las nanoestructuras, y después de 0.8 la formación de diferentes óxidos de platino y molibdeno. En el barrido catódico, la reducción de óxidos empieza en 0.9 volts contra el electrodo normal de hidrógeno, alcanzando su máxima densidad de corriente en 0.753 volts. Finalmente, la zona capacitiva se observa en un intervalo de potencial de 0.3 a 0.4 volts contra el electrodo normal de hidrógeno. Esta zona es importante, ya que el electrodo se regenera encontrándose sin ningún compuesto absorbido, por lo tanto se confirma la actividad electrocatalítica de las nanoestructuras sintetizadas,
y comparando la actividad catalítica de las voltametrías cíclicas de la muestra 2 y 3, se observa mayor densidad de corriente en la muestra 3. Esto se atribuye posiblemente a la mejor dispersión de las partículas del platino sobre el soporte de los nanotubos de carbón, y en la muestra 2 se obtiene una menor densidad de corriente atribuido a la presencia de el mayor tamaño de partícula en la muestra 2, de acuerdo con las imágenes de microscopía electrónica de transmisión. La muestra 1, que corresponde a los nanotubos de carbón tratados, no presenta ninguna actividad catalítica. En la figura que se muestra en esta diapositiva se muestran las curvas de polarización obtenidas con la técnica de voltametría lineal para las muestras M2 y M3, donde se muestra un comportamiento estable en la zona de transferencia de carga, región donde no existe influencia de la velocidad de rotación del electrodo, y la velocidad de reacción está controlada por la transferencia de electrones. A potenciales menos positivos se observa la zona de difusión, región 3, la cual está controlada por el transporte de masa, donde se presentan mesetas horizontales bien definidas, cuya densidad de rotación del electrodo, cuya densidad de corriente aumenta conforme se incrementa la velocidad de rotación del electrodo. Lo anterior indica una buena distribución en la superficie del electrodo. Finalmente, en la imagen inferior se realiza una comparación de las curvas de polarización de las muestras M2 y M3 anteriores, solamente a una velocidad de 900 revoluciones por minuto, con las correspondientes densidades máximas de menos 2.6 microamperes por centímetro cuadrado para la muestra 3 y menos 2.4 microamperes por centímetro cuadrado para la muestra 2. En la figura 5 se muestran las respuestas de corriente para la muestra 2 y 3. En todo el rango del potencial evaluado, en las curvas se observa que altos sobrepotenciales existe una influencia de transporte de masa, por lo que se pierde la respuesta lineal. Por lo tanto, se utilizan sobrepotenciales en la región 2 para el cálculo de las pendientes de Tafel. En el inserto 5, donde se aprecian una relación lineal del potencial E contra el logaritmo de la densidad de corriente. Con ellas obtenemos los parámetros cinéticos de la reacción de reducción de oxígeno presentados en la tabla 2. Las pendientes de Tafel obtenidas se encuentran entre 60 y 120 volts por década, por década, por lo cual sigue una ruta de reducción de 4 electrones. La muestra 2, con 91 volts por década, indica un mejor rendimiento. La muestra 2 presenta un potencial a circuito abierto más cercano al potencial de 1.23 volts de referencia, y las densidades de corriente y el coeficiente de actividad son valores cualitativos que están pues dentro de los rangos de los catalizadores básicos. Finalmente llegamos a las conclusiones y podemos decir que en este trabajo se determinó que el método de síntesis de las nanoestructuras platino-molibdeno soportadas sobre nanotubos de carbón reducidas vía química verde permiten la obtención de muestras que presentan actividad catalítica en la reacción de reducción de oxígeno. La muestra 2 presenta mayor actividad catalítica que la muestra 3, de acuerdo con el análisis de los parámetros cinéticos obtenidos, por lo que se determina que aunque el molibdeno presente en la muestra 2 disminuye un poco la densidad de corriente en las voltametrías lineales para la RRO, posiblemente por su mayor tamaño de partícula, el molibdeno también permite una relación adecuada con el platino para una mayor eficiencia en la reducción de oxígeno, por lo que la relación platino-molibdeno es un factor muy importante en la síntesis de dichas nanoestructuras. Finalmente, bueno, de acuerdo a las pendientes de Tafel, las nanoestructuras de platino-molibdeno M2 y M3 presentan un mecanismo deseado de primer orden en la reacción de reducción de oxígeno con una transferencia de 4 electrones.
Y bueno, pues les agradecemos su amable atención. Eso es todo por nuestra parte. Gracias, buenas tardes.